que me gustaría que abriéramos nuestras Biblias por el capítulo 13 de Juan. En esta sección del capítulo 13 al capítulo 17 de Juan es la noche del Jueves Santo, justo antes, la noche antes de la crucifixión de Jesús. Jesús está con sus discípulos en el aposento alto, donde va a celebrar la Pascua, donde va también a dejar instrucciones para que la Iglesia luego realmente practique y pueda recordar al Señor Jesús a través de la Santa Cena. Es ese pasaje donde encontramos desde el capítulo 13 al 17, pues ese tiempo en el que Jesús está dando instrucciones a sus discípulos justo antes de morir y prepararlos también para la partida, que evidentemente es inminente. Y en ese texto nos encontramos pasajes tremendos como el que encontramos en el capítulo 13 al principio, cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos y está mostrándoles y está dándoles ejemplo de servicio, de un espíritu humilde. Y luego va a hablarles sobre un aspecto complejo que ni siquiera ellos llegan a darse cuenta, los propios discípulos. De hecho, creo que posiblemente solo lo haya entendido uno. Y me refiero a la tradición de propio Judas. Jesús va a hablar y está anunciando en ese pasaje, a partir del verso 21, la tradición de Judas. Y todos, bueno, no hay ninguno que llegue a entender, seguramente, el propio Judas está entendiendo lo que está ocurriendo. Y él sale y deja a Jesús con los discípulos y va a hacer lo que había provocado en su corazón Satanás que hiciera. Y se marcha. Y a partir de ahí encontramos el pasaje donde nos va a hablar Jesús del nuevo mandamiento. Y nos va a hablar de algo que va a llamar a que su iglesia, al pueblo de Dios, las relaciones entre el pueblo de Dios esté marcado por una característica que evidentemente va a hacer que pueda ser un impacto para el mundo que le rodea. Y es ese pasaje el que me gustaría que en esta mañana pudiéramos meditar, y permitidme que antes pudiéramos orar y pedir que el Señor también bendiga este tiempo y bendiga nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es viva y es eficaz. No es un libro antiguo, un libro muerto, donde solo nos cuenta algunas historias del pasado. Señor, es tu palabra que es viva, que es actual, que sigue, Señor, produciendo vida, que sigue dando, Señor, y produciendo la transformación en aquellos que se acercan en fe a ella, que nadie más puede obrar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, te rogamos que tú la uses en esta mañana, que tú nos hables a través de tu palabra y que tú nos permitas seguir siendo edificados a través de las enseñanzas que encontramos en tu palabra. Señor, gracias por lo que tú quieres hacer en medio de nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, te queremos rogar que tú te glorifiques en esta mañana. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la mayor característica que va a revelar que un grupo de personas es parte de la Iglesia Universal de Cristo? Pues esa es la pregunta que va a responder precisamente el pasaje que estamos viendo. ¿Cuál es esa característica principal a la que el apóstol Juan va a estar refiriéndose en este texto? Y me gustaría que leyéramos ese pasaje, especialmente, me voy a centrar en los versículos 34 al 35, pero voy a leer desde el 31. Dice así la palabra. Entonces, cuando hubo salido, se refiere a Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él,
Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Y Jesús está hablando de su sacrificio, de su pronto sacrificio. Al día siguiente iba a ocurrir precisamente esa realidad, y era la manera en la que él iba a glorificar a Dios, entregándose en una cruz. Versículo 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y eso es parte también de lo que el Señor les está recordando a los discípulos. Él tiene una misión y él evidentemente va a ir al Padre, pero el propósito que Dios tiene es que luego ellos, más adelante, en otro momento y en otro tiempo, evidentemente puedan ir al Padre. Vamos a seguir leyendo el versículo 34. Versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús empieza hablando sobre esa característica que es precisamente aquello que el Señor quiere producir en nuestros corazones y que no es algo que nosotros producimos de manera natural. Tiene que ser evidentemente poder de Dios lo que esté obrando en nuestras vidas. Pero el Señor empieza diciendo que esa característica es un mandamiento. Lo cual revela algunas cosas. Un mandamiento es una recomendación, es una opción. No, el mandamiento lo que espera es ¿qué? Obediencia, cumplimiento, sumisión a esa voluntad de Dios para poder realmente vivir como evidentemente Dios está esperando de nuestras vidas. Así que el llamado a amarnos unos a otros, bueno, Jesús nos está diciendo que no es una cuestión que dependerá de si nuestro temperamento nos ayuda o si en un momento determinado nosotros nos encontramos más animados u otro en el que no. No, el llamado que tenemos de parte de Dios es a amarnos unos a otros y a poder realmente experimentar eso para, evidentemente, dar gloria a nuestro Rey. El cumplimiento de ese mandamiento al final es una expresión de nuestra fe, de lo que realmente creemos, de si realmente estamos dispuestos a confiar en el Señor y evidentemente a obedecer su voluntad. Eso es lo que implica cuando el Señor está hablando de que nos ha dejado un mandamiento nuevo, dice. Si vamos al capítulo 15 de Juan, a partir del verso 12, encontramos también la misma idea. Dice, capítulo 15 de Juan, dice: este es mi mandamiento. Dice, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Lo que Jesús está diciendo es que uno de los requisitos como creyentes es que nosotros vivamos y persiguiendo, buscando ese amor en nuestras propias vidas. Y eso es algo que no es negociable, bueno, no, es parte de lo que tenemos que buscar y parte de lo que tenemos que aspirar y desear en nuestras propias vidas y en nuestras relaciones con aquellos que están a nuestro alrededor. Juan, como es el libro o es el apóstol que va a hacer mención de una manera especial sobre el amor, en Primera de Juan también va a seguir insistiendo en esa realidad, en esa necesidad. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 3 dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo? Si guardamos sus mandamientos. Y el versículo 4 dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La idea que realmente el Señor está buscando es que nosotros vivamos en ese gran, porque además la primera carta a Juan va a hablar mucho sobre ello, es precisamente ese amor que el Espíritu de Dios
quiere obrar en nuestros corazones y que es parte de, evidentemente, las características del fruto del Espíritu Santo. La primera característica que aparece en Gálatas del fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? El amor. Y esa es precisamente la idea que el Señor está queriendo transmitir también a través de este pasaje. Esa es precisamente una de las aspiraciones, deseos, anhelos que tenemos que buscar en nuestras propias vidas. Y creo que es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Más complejas. Porque humanamente, pues sí, como luego comentaré, es fácil amar a ciertas personas, o más fácil amar a nuestros amigos, como dice también Mateo 5, ¿no? Pero el llamado no es solo quedarnos ahí, es llegar a mucho más que eso. Una de las cosas que meditaba cuando estaba pensando en el hecho de que es un mandamiento, me llamaba la idea del hecho de que pensar que el amor es un mandamiento va un poco en contra de lo que hoy en día en nuestra sociedad se comprende o se piensa que es el amor. Porque la mayoría de la gente en nuestra sociedad, ¿el amor cómo se ve? ¿Qué piensa que es el amor? ¿Un sentimiento? Básicamente, es una emoción. Es simplemente fruto de una serie de relaciones, de situaciones, donde surge esa emoción y entonces es posible amar. Pero es un poco contradictorio si Jesús habla de un mandamiento, que pensemos que el amor es una emoción. Sería una contradicción. Tiene que ser otra cosa. Entonces, encontramos que cuando habla Jesús de un mandamiento, y encontramos evidentemente que luego nos va a llamar a amar a aquellos que incluso son nuestros enemigos, no puede ser un sentimiento. Tiene que ser una determinación de hacer el bien a otro, por encima incluso de nuestros propios sentimientos. Y el amor bíblico, el amor que surge de las Escrituras, es precisamente eso. Por eso Jesús llega también a morir en una cruz. Él tenía un deseo profundo de ir a la cruz. ¿Era agradable? ¿Era cómodo? ¿Era fácil? No, pero estuvo dispuesto. Porque el amor que movía a Jesús no eran sentimientos, no eran emociones. Muchas veces creo que nosotros nos movemos por esas emociones y sentimientos. Y amamos en función de nuestras emociones o de nuestros sentimientos. Y perdemos de vista que el amor bíblico, hay un componente de emoción, creo que no podemos descuidar eso ni dejarlo a un lado, pero que en muchas ocasiones ese amor va a ser una expresión de determinación, de hacer bien a otro, por encima de nuestras emociones. Y vemos que es un mandamiento, además dice el texto que es un mandamiento nuevo. ¿Nuevo? Pero si en las Escrituras ya vemos, hay un llamado, de hecho, Jesús ya en tiempo anterior ha estado hablando sobre el amor al prójimo, ¿no? Y cómo ese amor tiene que ser como a ti mismo, ¿no? Nos encontramos con que incluso ya en el Antiguo Testamento, en Levítico, si vamos a Levítico 19, encontramos precisamente esa verdad en el versículo 18. Dice, ya en las leyes que Moisés estaba dando al pueblo, anunció precisamente esa verdad. Versículo 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esa es una verdad que había sido transmitida desde la antigüedad a Israel. Israel ya conocía esa verdad y era algo que debía aplicar y que debía vivir también. Y eso es precisamente lo que el Señor sigue ahora insistiendo y recogiendo. Porque la idea de la palabra que se traduce del griego tiene que ver no con algo reciente, sino con algo que no envejece, con algo que se mantiene fresco. Y de algún modo eso es lo que está queriendo también resaltar Jesús aquí, con el término nuevo, un mandamiento nuevo, que evidentemente va a tener algo que va a, de algún modo, abrir una perspectiva más amplia de aquello que se entendía hasta ese momento. El amor que se ha
comentado hasta este momento era el ama a tu prójimo como a ti mismo, que por cierto, el amor al prójimo como a ti mismo muchas veces se confunde. Hay alguna traducción que me gustaría leer, hay tres traducciones para ayudarnos a entender un poquito, porque algunos piensan que el como a ti mismo es un mandamiento. No es un mandamiento, es precisamente la experiencia de lo que ya hacemos. ¿Vale? Voy a leer una traducción lenguaje actual. Dice, y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. ¿Veis la diferencia? La idea es que hay un matiz que está mostrando esta versión, y por ejemplo también Palabra de Dios para todos, ¿no? Dice, ama a tu semejante como te amas a ti mismo. O Biblia, lenguaje sencillo, es otra traducción. Dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y tienen un matiz que están transmitiendo que quizás a veces Reina Valera no lo percibimos, pero lo que está tratando de decir es que ese amor que nosotros tenemos que practicar con otro es aquel que yo ya tengo conmigo mismo. ¿Vale? Y eso es hasta aquí lo que hemos visto desde el Antiguo Testamento. El amor a tu prójimo como a ti mismo, ¿vale? Pero Jesús dice que va a presentar una novedad. Hay algo que se amplía, que se da a conocer ahora, que antes no se ha dado a conocer. Y lo vemos en el texto. ¿En qué consiste esa novedad? Versículo 34, dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Ya no dice como a ti mismo. No utiliza esa idea, que evidentemente se ha transmitido a lo largo de la historia de Israel. No, dice como yo os he amado. Ya el modelo, hay una pequeño matiz y hay un pequeño gran matiz que ahora se está transmitiendo por parte de Jesús al pueblo de Israel, a la iglesia, a los discípulos, perdón. ¿Cuál? Que Jesús es el modelo perfecto de amor para aquellos que van a seguirle. Antes había como un modelo, lo que podíamos desear en nuestro corazón, que los demás nos hicieran a nosotros. Eso era como una guía. El modelo ahora es, ¿qué es lo que Jesús hizo por amor a otros? El ejemplo de Jesús es el modelo perfecto. Y es el cumplimiento de este mandamiento de una manera plena y perfecta. No hay otra manera de poder cumplir este mandamiento de amar al prójimo, mejor dicho, de amarse unos a otros, como dice aquí el texto, que lo que Jesús ha hecho en la cruz. Ese es la expresión mayor de amor que ha habido en la historia. No hay otra expresión de amor mayor que esa. Y Jesús nos está llamando a vivir ese mandamiento nuevo y aplicarlo en nuestras propias vidas. Y amar, como dice el texto, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis. Y además me llamaba la atención que se repite la idea 2 veces en el mismo versículo, ¿no? Que os améis unos a otros. Se dobla la idea, lo cual habla de insistencia también. Y la pregunta que nos podríamos hacer ahora a continuación es, vale, el Señor nos llama a que nos amemos unos a otros y que nos amemos como Él nos ha amado. ¿Vale? La pregunta es, ¿y cómo Él nos ha amado? ¿Cómo ha amado Jesús? Bueno, evidentemente es una referencia a su sacrificio en la cruz, a su muerte en la cruz. Y ese amor está caracterizado por ser sacrificial, desinteresado, incluso que ama al enemigo. Son algunas de los rasgos que podríamos sacar de este tipo de amor que encontramos en las Escrituras, al que nosotros estamos siendo llamados. Estamos siendo llamados a un amor que sigue el ejemplo de Jesús. La primera característica que estaba mencionando es sacrificial. Sacrificial porque Jesús
priorizaba la necesidad del otro por encima de sus propios deseos. Sacrificial porque priorizaba las necesidades del otro por encima de las suyas propias, de sus propios deseos. Eso es lo que la palabra nos dice. Juan 15, versículo 13, dice: nadie tiene mayor amor que este. ¿Cuál? Que uno ponga su vida por sus amigos. El amor del cual Jesús está hablando no es una mera emoción, no es un sentimiento de alguien que me cae bien, no es alguien y ahora lo veré, no es alguien a quien me ha demostrado mucho afecto. No, la disposición, la actitud que hay en el corazón de Jesús era precisamente la de entregarse, dar su vida, como dice el texto, por sus amigos. Sacrificio. El amor auténtico exige sacrificio. Solo si existe ese amor, nuestros matrimonios, por ejemplo, van a funcionar. Si no estamos dispuestos a sacrificarnos el uno por el otro, nuestros matrimonios se rompen, no duran. Porque en las relaciones es necesario y exige en muchos momentos el sacrificio, el uno por el otro. Y eso no es solo en los matrimonios, es algo que el Señor espera que se den en nuestras relaciones. Filipenses, capítulo 2, nos habla precisamente de que Jesús es ejemplo de eso. Jesús nos dice en el capítulo 2, a partir del verso 4, voy a leer desde el 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa es parte de lo que yo creo que, evidentemente, la cruz está dejándonos como ejemplo a cada uno de nosotros. El amor es sacrificio. ¿Eso es fácil? ¿Es agradable? ¿Es cómodo? Diría más, ¿es posible? Humanamente no. Humanamente no es posible. Esa es una de las realidades que tenemos que recordar. Amar de esa manera sacrificial solo es posible por el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando, es a lo que nos está invitando. Cuando Jesús está en Getsemaní, ese es un momento complejo de la vida de Jesús, ¿qué es lo que está haciendo? Versículo 42. Dice, está justo en el momento en el que tiene que ir a la cruz y él está yendo al Padre rogando, si es posible pase de mí esta copa, pero si no, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y está en esa situación. Dice otra vez, versículo 42, y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué era lo que dominaba el corazón de Jesús? El deseo de cumplir la voluntad de Dios. Y eso es algo que era complejo y difícil para él. Era un sacrificio, un sacrificio no solo físico, sino espiritual. Por la intervención y la ayuda del Espíritu Santo, Jesús, el Jesús humano, es capaz de amar. Nosotros también. Es por la ayuda del Espíritu Santo que nosotros somos capaces de amar. Amar
exigirá transpirar. A Jesús le exigió transpirar sangre. Nosotros no tanto. Pero amar de manera sacrificial a veces implicará que nosotros también tengamos que transpirar. Porque a veces amar, evidentemente, no va a ser nada fácil. Pero ese es el modo en el que Dios quiere que también nosotros, ¿qué? Le demos gloria. Porque cuando estamos nosotros amando a Dios de esa manera, cuando lo que está dominando nuestra vida no es ¿el qué? La comodidad. Porque es muy fácil que la vida o nuestra comodidad domine nuestra vida. Lo que nos ayuda a enfrentarnos a esa batalla, a esa tentación nuestra, es mirar a la cruz y recordar que Jesús no dejó que la comodidad le dominara, sino que dejó que realmente el deseo de su corazón de dar gloria a Dios fuera lo que le dirigiera. Y eso también tiene que ayudarnos a nosotros. En medio de las diferentes situaciones en las que nosotros nos podemos ver, donde tenemos que amar a nuestro prójimo, a pesar de que sea difícil. No solo es sacrificial el amor de Jesús, es desinteresado también. Porque Jesús no está dispuesto a hacer el bien a aquel que le puede devolver el favor. Entiéndeme lo que quiero decir. A veces la tentación nuestra sería amar al que me puede devolver el favor, amar al que después me va a amar y me va a demostrar su afecto, y entonces, oye, hay un, ¿cómo se llama? Hay una palabra en inglés, no me acuerdo ahora cómo es. Un feedback, es que va y viene, ¿no? Bueno, Jesús no está amando de esa manera. Ama porque sabe que el otro le va a devolver el favor mañana y le va a demostrar su amor. Bueno, Jesús está amando ¿a quiénes? Bueno, los que no quieren saber de él. Si nos acercamos a la palabra, encontramos como Jesús ama a sus enemigos, dice Romanos, capítulo 5. Y esa es una de las características de su amor. Cuando ama no busca su propio fin o su propio deseo, busca el bien del otro. Cuando yo me miro a mí mismo, me pregunto, Señor, ¿yo soy capaz de vivir así? Pero las Escrituras nos llaman y nos retan, nos desafían a vivir de manera sobrenatural. Es lo que Dios busca. Capítulo 14 de Lucas dice, a partir del verso 12, dice, utiliza un ejemplo también donde nos recuerda precisamente que esta es la idea del amor de Dios. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Está utilizando esa parábola y evidentemente tiene que ver con el Evangelio, pero también es aplicable a nuestras relaciones, a nuestra vida. Buscar amar, no solo. Eso no significa que no amemos a los que nos van a dar las gracias o nos van a mostrar su amor después, ¿no? Eso no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que además de amar a ellos, hay que amar a aquellos que quizás no se van a acordar ni siquiera de darte gracias. Y eso es algo que el Señor está buscando. ¿Os acordáis de Lot y Abraham? Hay un conflicto entre los pastores, tanto de Lot como de Abraham. ¿Y qué hace Abraham? ¿Os acordáis? ¿Piensa en sí mismo, en sus propios intereses? No. Dice, Lot, escoge el sitio que más te guste, y tú por un lado y yo por otro. Pero su interés era otro, no era el beneficio, ¿no? Sino que era evidentemente también bendecir a su propio sobrino.
Y el amor el amor auténtico tiene esa característica de no buscar el interés de una manera egoísta, ¿no? Invitas a alguien a comer en tu casa y ese alguien, por ejemplo, quizás nunca te invita a tomar un café o a comer y tú esperabas que te invite a comer y no lo hace nunca. ¿Le volverías a invitar a comer? Posiblemente más de uno nos lo pensáramos, ¿verdad que sí? Cuando hablamos de amor desinteresado, implica que estaríamos dispuestos a volver a invitar a esa persona, aunque no respondiera como quizás a nosotros nos hubiera gustado que respondiera. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz. Ese es el ejemplo que el Señor está mostrándonos y que está dejándonos a su pueblo, a su iglesia. Él lo ha hecho con nosotros. Él nos ha invitado, aun cuando nosotros no queríamos. No solo el amor de Jesús está caracterizado porque es sacrificial, porque es desinteresado, también ama al enemigo. Para mí es una de las cosas que también más... Bueno, no, que cualquiera de las cosas que he dicho son complejas de vivir. Pero no solo eso, es que ama al enemigo, al que busca su mal, lo ama. Es capaz de amar a aquellos que quieren su mal. Lo fácil es lo que antes decía, y Mateo nos recuerda en Mateo 5, a partir del verso 46. Lo fácil es esto, y son palabras de Jesús también en el Sermón del Monte, dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es decir, el ser humano de manera natural es lo que vive, es lo que practica, es lo que lleva a cabo, ¿no? Ama de esa manera. Dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El modelo a seguir es otro y tiene que ver con lo que evidentemente nuestro propio Señor ha vivido evidentemente en medio de este mundo y especialmente en la cruz. ¿A quién vas a saludar hoy? Porque muchas veces también nosotros nos quedamos saludando con los que más confianza tenemos. Pero a veces hay personas que vienen nuevas a la iglesia, quizás nadie los conoce, nadie sabe cómo son. Pero nos acercaremos a ellos, mostraremos el amor, ya no al enemigo, porque ni siquiera, no estoy diciendo eso. Pero a veces pequeños gestos en nuestras vidas expresan también lo que el Señor está, evidentemente, buscando que vivamos. Y creo que es una de las cosas que el Señor está esperando de cada uno de nosotros. Me gustaría que recordaras que vivir el Evangelio, vivir lo que la palabra dice, no depende de tu temperamento. Recuérdalo. Yo soy una persona tímida, aunque a veces alguien pueda pensar, no, pero yo soy bastante tímido y mi familia lo sabe. Pero la cuestión no está en cuál es mi temperamento, sino en qué es lo que el Señor está pidiéndome a mí, que yo pueda hacer por otro, que está necesitado. No estoy hablando del capricho de otros, estoy hablando de la necesidad de otros. Y creo que eso es parte de lo que el Señor está buscando. Si hacemos esos pequeños gestos, el Señor nos va a llamar a hacer gestos mayores, porque eso es lo que dice el versículo 44 del mismo capítulo que estamos viendo de Mateo 5. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Recuerda, cuando está hablando aquí Jesús, no está diciendo,
siente una pasión desbordante por tu enemigo, por el que te está apuñalando por la espalda, desarrolla esa emoción. No está hablando de eso. No está pidiéndonos emociones, pero sí determinación por hacerle bien a aquel que incluso nos ha ofendido, nos ha hecho daño o lo que fuere. Amad a los vuestros enemigos. Y dice, y sigue, bendecid a los que os maldicen. ¿Alguien ha hablado mal de ti o está hablando mal de ti? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bendecir. Habla bien de esa persona. No dejes que la venganza sea la que domine tu corazón, que es muy fácil, ¿eh? Que por cierto es muy fácil. Haced bien a los que os aborrecen. Wow. ¿Haced bien a los que os aborrecen? Dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. A mí me da la sensación de que este es como un poquito más fácil, ¿no? Eso será mi impresión, ¿eh? Pero esto es imposible si no es por el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y yo quiero ver el poder de Dios en mi vida porque yo lo necesito, ¿eh? Pero creo que no solo yo lo necesito, lo necesitamos todos. Y todos necesitamos el poder de Dios interviniendo en nuestros corazones, moviéndonos a amar como Él quiere que amemos. Y el amor de Jesús es increíble. Creo que yo, personalmente, muchas veces me paro a tratar de entender la magnitud, la profundidad del amor de Jesús. Y es que me quedo solo en pañales. No llego a más allá de lo que realmente eso implica. Porque si entendiéramos en profundidad lo que implicaba el amor de Dios, no podíamos quedarnos parados. Eso tendría que cambiar y transformar nuestras vidas y a llevarnos a amar como no somos capaces ni siquiera de imaginar. Pero el Espíritu de Dios sí quiere ayudarnos. Y esa es la gran bendición que el Señor nos ha dejado a su Espíritu, para que Él obre en nuestras vidas, transformándonos, ayudándonos a poder realmente ser aquello que no somos, para la gloria de Dios. Amar como Jesús exigirá que salgamos de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, como dicen ahora, ¿no? ¿De dónde tenemos que salir? ¿Qué zonas de confort tenemos que dejar? ¿Qué comodidad tengo que dejar? ¿Qué cosas me tendré que esforzar? ¿Sabes? En el mismo capítulo hay una verdad preciosa en el versículo 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice, los amó hasta el fin. Me llamaba tanto esa expresión de Jesús, los amó hasta el fin. Y en principio pensaba que los amó relacionado con la cruz. Y sí, está relacionado con la cruz, pero mucho más que eso. Es más todavía. Habla de un amor que llega hasta la eternidad, un amor eterno por los suyos. Son esas cosas que, de esos matices, aspectos que sigo sin llegar a captar y a darme cuenta, ¿no? Pero el amor de nuestro Dios es increíble. Y ese amor tiene que movernos y tiene que dirigir nuestras vidas, tiene que sacarnos de nuestras zonas de confort o de nuestros propios pecados para poder vivir de una manera diferente y para la gloria de Dios. Y estos textos, una de las cosas que también ya terminando,
me preguntaba era, ¿a quiénes les encarga la tarea de amar de esta manera? ¿Os habéis dado cuenta? ¿Quién? Exacto, a los suyos. Si os dais cuenta, y el texto dice que os améis unos a otros. ¿Quiénes son esos unos a otros? El pueblo de Dios, es la Iglesia, son los creyentes. Este tipo de amor tiene que darse en medio del pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así quiero que seáis. Hay un énfasis en que los creyentes busquemos, tratemos de vivir de esta manera en medio de nuestras relaciones. Y eso está claro. Ahora veremos algunos versículos. Los creyentes son los que, por un lado, tienen que amar, y los creyentes son los que tienen que amar a otros creyentes. Queda ahí en medio todo. Y eso es precisamente lo que en las Escrituras también vemos. Gálatas 6:10, ¿qué dice Gálatas 6:10? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Tenemos que amar al prójimo, como a nosotros mismos. Dice el texto, y mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Y tenemos un llamado especial a amar a los creyentes, pero evidentemente no es exclusivo, porque tenemos que amar a nuestros prójimos, como quería decir. Lo que encontramos que hay como una insistencia también, no solo a amar al prójimo, que lo encontramos en la Escritura, sino encontramos una insistencia, especialmente en las cartas de Juan, a amar a nuestro hermano, como señal ¿de qué? De un auténtico conocimiento de Dios. Y es lo que, por ejemplo, 1 Juan 2 nos va a decir en el capítulo 2 y verso 10. Nuestra fe es desafiada y probada precisamente en nuestras relaciones. Versículo 10 dice, el que ama a su hermano permanece ¿en qué? En la luz, en el Señor, en Dios. Y en él no hay tropiezo. Ese es versículo 10. Ahora, 3:14 de 1 Juan también. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo? ¿Cómo sé que he nacido de nuevo? ¿Cómo sé que hay vida espiritual en mi vida? Dice, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es una de las cosas que quiere resaltar Juan. Y sigue, lo digo por la insistencia, en el capítulo 4 vemos otro versículo, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, ¿cuál es? ¿Qué pasa? Es nacido de Dios y conoce a Dios. Es fruto de esa relación con Dios. Es una de las insistencias para el pueblo de Dios. Tenemos que amar a todos, incluso a los enemigos. Pero hay un amor especial que se insiste, que se tiene que dar en medio del pueblo de Dios, entre los creyentes. De hecho, eso es lo que ocurría cuando viene el Espíritu Santo en Hechos 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre en Hechos 2 a partir del verso 44? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían todo a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hay una serie de expresiones de amor intensas justo en la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante ese amor al hermano? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Por qué eso es lo que ocurre en Hechos, en los primeros capítulos? Hechos 2 especialmente y luego 4. 4 y 5. ¿Por qué? Por lo que dice a partir del versículo 35 en el capítulo 13 de Juan. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
La expresión más potente de nuestro testimonio radica precisamente en nuestro amor los unos por los otros. Si hay una iglesia que va a ser caracterizada por ser el pueblo de Dios, va a ser precisamente porque se viven esas relaciones de amor. Y hoy en un mundo absolutamente dividido, marcado por las divisiones, marcado por los odios, y hemos visto hace poco algo que nos toca de cerca, a este chico, a este joven, el Charlie Kirk, ¿no?, que por su fe lo han asesinado. Es en medio de este mundo, marcado por la violencia, marcado por el odio, por la división, creo que el mundo necesita ver una comunidad que es distinta, que es diferente, que sabe amarse, por encima de nuestros propios pecados. Porque no vamos a amarnos sin recordar que somos pecadores y que pecamos y que nos ofendemos unos a otros. No, mira, un club de fútbol puede ser muy majo, ¿a que sí? O de parchís, no sé qué deporte te gusta a ti más. Pero hay clubes que están muy bien, hay gente que tiene sintonía, que se llevan muy bien, que mientras no haya problemas. Solo la Iglesia tiene el poder para que en medio de las propias realidades, del pecado, de a veces los conflictos que pueden surgir, solo la Iglesia tiene el poder para poder realmente vivir de manera distinta y superar los obstáculos que puedan surgir en nuestras relaciones. Y la sociedad de nuestros días, ¿sabéis qué necesita? Una Iglesia viva, fresca, capaz de amar, por encima de sus sentimientos y emociones. ¿Sabéis? Lo más importante que necesitamos ahora no es un local. En serio, no es un local. ¿Necesitamos el local? Sí, claro, evidentemente lo vamos a buscar. Pero no es la necesidad más grande que tenemos. La necesidad más grande es seguir caminando, tratando de vivir el llamado que Dios tiene para nuestras vidas, de amarnos unos a otros, siendo luz en medio de esta sociedad, donde estamos en una sociedad donde la violencia está creciendo cada día y cada vez más. Había un padre de la Iglesia, Tertuliano, que escribió algo que me gustaría recordar y citar. Tertuliano vivió alrededor del 200 antes de Cristo. Es parte de la Iglesia que ha surgido de aquellos primeros días. Y él vive en Túnez, que por cierto, el norte de África fue cristiano en aquellos tiempos. Y él decía algo así, con relación a lo que escuchaba de la gente que estaba, de los no creyentes, ¿vale? De la gente que estaba alrededor, en la sociedad. Y decía algo así, decía así, porque ese está escrito en su libro Apología, y dice así, son principalmente las obras de un amor tan noble lo que ha hecho que muchos nos señalen. La sociedad alrededor estaba hablando de los cristianos, ¿vale? Estaban hablando del pueblo de Dios. Y sigue Tertuliano diciendo, dicen, refiriéndose a lo que la sociedad dice de la Iglesia, vean cómo se aman unos a otros, vean cómo están dispuestos hasta morir los unos por los otros. Eso es lo que decía la sociedad incrédula de la Iglesia del año 200 y que Tertuliano deja escrito en su libro. Esta tiene que seguir siendo la mayor necesidad, el mayor requisito, la mayor señal de que somos el pueblo de Dios. Que Dios va transformando nuestros corazones. Dios necesita seguir transformando el mío, pero estoy seguro que también el tuyo.
Y el Señor nos tiene que llevar a seguir desarrollando, imitando su ejemplo. Y como la palabra dice, y el Señor nos recuerda, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ese es el modelo que tenemos que perseguir en nuestras vidas. Y ese va a ser el gran requisito en nuestras vidas. Y me gustaría terminar solo con un pequeño pasaje de Colosenses, un pasaje que me gusta porque nos sigue desafiando y llamando y abriendo los ojos para que nuestras relaciones también sean distintas, diferentes. A partir del capítulo 3 y verso 12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Necesitamos la ayuda de Dios, porque soportar a otro es fácil, perdonar a otro es fácil, buscar perdón de otro es fácil, dar perdón a otro es fácil. Dios nos llama a eso, nos llama a ser un pueblo distinto, diferente. Tengamos o no tengamos local, pero el Señor estará con nosotros. Dios estará a nuestro lado, porque eso es lo que sí Él ha prometido, que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Y en medio de este mundo, nuestras vidas, que sean instrumento para la gloria de Dios, para que otros descubran que hay un Dios vivo, que nuestro Dios no está muerto, que nuestro Dios está vivo